bienvenidos a la Universidad Pedagógica. Este día, como parte del observatorio que desarrolla la Facultad de Educación, que se ha venido desarrollando durante toda la semana desde el día lunes y que finaliza el día de mañana viernes, el día de hoy vamos a hacer parte de la conferencia La importancia del pensamiento crítico y reflexivo en la educación superior, el cual será desarrollado por el ponente doctor Herbert Alexander Oliva, que por cierto me acabo de enterar que es exalumno de la Universidad Pedagógica. Solamente antes de continuar, por favor, se les solicita mantener los micrófonos en estado de silencio mientras se desarrolla la ponencia. Tengo entendido que van a haber algunas intervenciones de las cuales se va a requerir que se abra micrófono, pero eso se le va a ir indicando según se vaya desarrollando. Y si no, al finalizar también habrá un segmento de preguntas para que ustedes puedan solventar todas las dudas que tengan. Pueden hacerlo a través de dos vías. Una es presionando el icono de la mano levantada y poder concederles la palabra para que puedan ustedes realizar su consulta de forma personal, y la otra es a través del chat de esta sesión. Vamos a continuar en este momento escuchando las palabras del licenciado Antonio Alexander Bonilla, coordinador de Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Adelante, licenciado, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por su asistencia a esta actividad. Como parte de la Facultad de Educación, pues le damos la bienvenida a este webinar, ¿verdad? Que se ha preparado desde la festividad con la Universidad Julián Saquina Moisa. Al mismo tiempo, darle la bienvenida al maestro Herbert Alexander. Un gusto darlo a ver, maestro. Y pues ya sabemos de que está lejos de nuestra patria, pero de igual manera, pues siempre haciendo y produciendo el gran conocimiento que usted tiene. Así que muchas gracias por su aporte a este evento. Y pues esperamos que lo aprovechen al máximo. El maestro tiene mucha experiencia, primero porque es conocedor de todo un proceso educativo y formativo del país, y pues tenemos esa gran oportunidad de tenerlo acá. Así que muchas gracias por el apoyo, maestro. Bienvenidos estudiantes. Estamos a la orden. Feliz día. Bueno, antes de concederle la palabra al doctor, voy a dar lectura a una síntesis de su hoja de vida. Él es el doctor Herbert Alexander Oliva, tiene licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica de El Salvador. También tiene la licenciatura en Administración de Educación de Southern de la Universidad de Texas. También cuenta con la maestría en Administración de la Educación de la Universidad Pedagógica de El Salvador, maestría en Educación de Southern de la Universidad de Texas también. Cuenta con un doctorado en educación con especialidad en currículo e instrucción de Southern de la Universidad de Texas. Actualmente se desempeña como becario CONACYT en calidad de estudiante de un segundo doctorado en gestión de la educación superior del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Entre la experiencia laboral con la que él cuenta, podemos mencionar que ha sido coordinador para México o es coordinador para México de la red académica Verano TIC, del año 2019 hasta el presente. También coordinador de investigación educativa del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia del año 2013 al año 2019, y también ha sido responsable técnico para la Unidad de Orientación Educativa del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el año 2017. Bueno, y es así como en este momento le concedo la palabra al doctor Herbert Alexander Oliva, y damos inicio a la conferencia La importancia del pensamiento crítico y reflexivo en la educación superior. Bienvenido, doctor, y un gusto saludarle. Salutaciones afectuosas, mi estimada maestra Ruth. Grato placer poder saludar a todos y a todas. Me genera mucha nostalgia el interactuar con ustedes. Maestro Alexander Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que recordar es volver a vivir, y esto me permite refrendar tiempos en los que desde que nos encontramos en el local de la Avenida España, siempre fuimos como muy conscientes y muy empoderados que la educación era una herramienta para poder transformar la realidad salvadoreña, ¿no? Ahora mi aporte es desde otra trinchera. Soy profesor, soy docente e investigador del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Soy docente e investigador del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Colaboramos en ejercicio docente y de formación docente para la Universidad Autónoma Indígena de México, y de una u otra manera la casta salvadoreña se impone, y este día yo quisiera compartir un espacio muy bonito para que podamos hablar sobre una temática muy interesante que hace alusión a lo que es y a lo que representa el pensamiento crítico, la actitud reflexiva, sobre todo en los contextos de educación superior.
Para eso me voy a permitir poder compartir pantalla para presentar la presentación que deseo que vean, y le voy a pedir a mi estimado maestro Carlitos si me hace el favor de indicarme si efectivamente la presentación ya se ve en pantalla. Sí, se ve, doctor. Muchísimas gracias. Yo les voy a agradecer que más allá de los contextos y de los formalismos y protocolos académicos, que con toda la confianza del mundo, mi nombre es Herbert Oliva y a mí me gusta más que me llamen por mi nombre y no por cargos académicos. Siempre he creído, y esto es algo que me lo enseñaba el profesor Luis Aparicio, que la grandeza del ser humano estriba en el espíritu de humildad y de servicio, y es por eso que cuando tuve la invitación de una de mis maestras, desde cuando yo estudié en la Universidad de El Salvador, la maestra Moisa, pues no dudé, y la verdad que es muy satisfactorio el poder seguir siendo considerado, aun y cuando la distancia, los tiempos y los espacios son diferentes. Mi corazón tiene buena parte de la formación docente y soy lo que soy hoy en día gracias a buena parte del conocimiento que adquirí en una universidad que me dio tanto valor, tantos preceptos teóricos, tantas bases epistémicas, y es por eso que quiero compartir con ustedes la forma en la que el pensamiento crítico, en la que el pensamiento reflexivo nos ha ayudado a modificar estos nuevos escenarios de educación en los que nos encontramos en el posmodernismo educativo del siglo XXI. Me gustaría iniciar, en este caso en particular, señalando a Fernando Savater. Savater argumenta de una manera muy interesante que la educación es un servicio caro, es un servicio complejo, que genera todo tipo de dificultades en muchos países. Y bueno, la vivencia de una pandemia como lo fue el COVID-19 de alguna forma nos puso en evidencia esta radiografía de lo que era y de lo que representa el hecho educativo en los momentos más profundos de la crisis humana. En virtud de ello, con la llegada del COVID, perdón, con el advenimiento de una pandemia, vimos y vivimos un panorama nublado. La comunidad de docentes no sabíamos realmente qué esperar. Y al final de tanta neblina, que prácticamente nos duró cerca de 2 años, con graves consecuencias, por ejemplo, aquí en México, la pandemia dejó más muertes que las generadas por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la pandemia, sin duda alguna, inundó el planeta Tierra, dejando a su paso graves consecuencias, de las cuales hoy en día todavía vamos a ver algunas manifestaciones palpables en términos de la repitencia, en términos de malos aprendizajes, en términos de no haber sabido implementar los procesos de educación de la presencialidad a la virtualidad, y eso es algo que lo vamos a mencionar. Entonces, la pandemia de por sí nos vino a complicar un poco más el hecho formativo. En virtud de ello, lo que nosotros tuvimos como una manifestación muy clara es la ausencia de un aproximado, números más, números menos, de 114 millones de estudiantes ausentes en América Latina y en el Caribe. Muchos hablan de que fueron cerca de 22 a 23 millones de instituciones educativas las que cerraron sus puertas, y es que no fue para menos. Hemos vivido una situación caótica, catastrófica, de la cual empezamos a intentar recuperarnos, y justo cuando entramos a un interesante proceso de recuperación, bueno, aparece la guerra de Rusia con Ucrania, el tema de la inflación. Muchos especialistas en el área de la economía están hablando de una recesión económica para el próximo año. Ya no solamente es la pandemia, sino las mutaciones o las variantes que ha tenido este virus alrededor del planeta Tierra, y hoy hablamos ya de otras enfermedades, como lo es la viruela del mono, y no menos importante el tema de la salud mental. En esos escenarios, ¿cómo generamos un pensamiento que verdaderamente sea crítico, sea reflexivo? Cuando en muchas ocasiones nuestros estudiantes están más pensando en sobrevivir que en aprender. ¿Con qué nos encontramos? Yo les comento mi experiencia. Para el mes de marzo del 2020, bueno, yo recuerdo, y lo recuerdo perfectamente porque en diciembre del 2019 yo escuchaba noticias que hablaban de una enfermedad que se estaba suscitando en China,
Pero como estaba tan acostumbrado que a la gripe aviar, que a la gripe porcina, y eran tantas las enfermedades que se hablaban en el continente asiático, que cuando hablaban de COVID-19 hasta se me complicaba decir el término COVID dentro de esta conjetura de las semánticas gramaticales, ¿no? Pero lo cierto fue que cuando nos dicen que nos tenemos que trasladar a los escenarios virtuales, que me encontré entre más iba pasando el tiempo, los estudiantes eran menos participativos. De por sí cuesta que los estudiantes participen, pero me encontraba con estudiantes menos participativos, me encontraba con estudiantes con altos niveles de estrés. Llegué a toparme, por ejemplo, en la licenciatura de políticas públicas, en donde imparto la asignatura de tercer sector y políticas públicas. Me tocó, por ejemplo, estudiantes en pijama recibiendo la clase en su cama, desde la comodidad de su cama, en medio de sus almohadas y de sus cobijas, recibiendo la clase. Me encontré con estudiantes que se molestaban que en el desarrollo de un proceso de educación virtual uno les pidiese que abrieran su cámara, ¿no? Entonces el argumento era violación a la privacidad, pero lo que yo argumentaba era que la interacción educativa tenía que hacerse sí o sí, porque era como que si yo les pidiese a mis estudiantes que en una clase presencial estuviesen en la clase con los ojos cerrados. Era algo inaudito, impensable, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la comunidad de docentes, al menos en América Latina, tuvimos que vivir al mejor estilo de Frank Kafka un proceso de metamorfosis educativa. ¿Qué representó la metamorfosis educativa? Es que nos trasladamos de la planificación y de la planeación didáctica o andragógica, nos trasladamos a los procesos de los diseños instruccionales. Empezamos a hablar de educación virtual, empezamos a hablar de palabras como lo sincrónico, lo asincrónico. Empezamos a ver que a pesar de que hace muchos años las tecnologías educativas siempre estuvieron a la palestra de la accesibilidad docente, buena parte de la comunidad docente había entrado en un estado de comodidad en donde nunca se interesaron ni por actualizarse en el empoderamiento de la literacia informática y por consiguiente no supieron hacer un idóneo traslado de lo presencial a lo virtual. Eso, ¿qué ocurrió? Nos complicó el panorama. En virtud de ello, haciendo procesos de meditación, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo vuelvo más interesante la clase frente a todos estos o todas estas aristas negativas que la realidad nos da? Porque yo quiero ser muy enfático en esto. Buena parte de los problemas que tenemos la comunidad de docentes en El Salvador, en términos de la poca dignificación de la labor docente, en términos de lo que cueste, de lo que representa acceder a una plaza de gobierno, la sobredemanda que hay de docentes en términos de las oportunidades laborales, los fenómenos que ocurrían, por ejemplo, de trabajo en lo privado, me pagan menos y me exigen más, y trabajo en lo público, gano más, trabajo menos y me exigen menos. Entonces, muchos de estos problemas, si no es que la mayoría, también nos afectan acá en México. O sea, la realidad latinoamericana del ejercicio docente es casi que igual para toda la comunidad de educadores y educadoras. Y en virtud de esto era muy curioso porque esta crisis en términos esta crisis social en términos del COVID nos hizo que muchas instituciones se preocuparan por cómo dar la clase desde el contexto virtual, pero nadie se preocupó por la salud mental del docente, nadie se preocupó si los docentes tenían o no tenían internet en sus casas, nadie le preguntó a los profesores si tenían realmente el equipo necesario para poder trasladar el hecho educativo en esta metamorfosis de la enseñanza y aprendizaje que les hablo, si tenían computadoras idóneas, si tenían teléfonos celulares, si tenían capacidad para poder enfrentar esta adversidad en términos de la educación o de la formación educativa. Lo cierto es que a mí, por ejemplo, me funcionó darme cuenta que una de las tareas que tenemos las y los docentes en educación en términos de lo virtual es que además de buscar favorecer en los estudiantes el logro de los aprendizajes esperados conforme a los objetivos del programa, conforme a los indicadores de logro,
también me funcionó empezar a darme cuenta que no eran las tecnologías lo que marcaba la diferencia en términos de eficiencia y eficacia de la educación latinoamericana. No, no eran las tecnologías, eran las metodologías. Entonces, yo quiero hacer una llamada de atención para decirles, ojo, a veces nos preocupamos más por conocer del uso de plataformas, por conocer el uso de herramientas para generar gamificación, ludificación, el storytelling, para generar cuánta mejora le genere a los ambientes de aprendizaje, pero nadie se encarga o nos descuidamos mucho por lo importante que es, a partir de las metodologías, promover el desarrollo del pensamiento crítico. Para lograr esto, el pensamiento crítico, lo que pretendemos como educadores es que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje logremos diseñar, logremos plantear, estructurar estrategias que logren fomentar el razonamiento y la resolución de problemas a fin de potenciar la metacognición. Esta metacognición que no es más que la capacidad que tenemos los seres humanos para autorregular nuestros propios aprendizajes. Y con esto, ¿qué es lo que buscamos? Cumplir con uno de los propósitos centrales de la escuela, que es la de contribuir a la formación integral de ciudadanos. Y para ello, yo quiero abocarme, por ejemplo, al planteamiento que nos hacía un premio Nobel de la Economía en el 2008, Paul Krugman, quien decía, es que el asunto de la educación o del cierre de las escuelas en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, es un asunto complejo. Pero sí es cierto, hay que ser claros, el problema no es que las escuelas sean centros de supercontagio para que estén cerradas, sino que al fin y al cabo las estructuras que le dan rienda a las políticas públicas del mundo eligieron a la educación para cargar con los altos costos de la pandemia por ser una catástrofe que no se notaba, de tal manera que en tiempos de pandemia las escuelas y las universidades estaban cerradas, pero en muchos estadios se seguían desarrollando partidos de fútbol, muchas discotecas siguieron abiertas, muchos bares, muchos centros de concentración de fascinerosos pues seguían abiertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las escuelas, dice Paul Krugman, están siendo sacrificadas para que se puedan seguir abriendo los centros de diversión o los antros de diversión. Entonces, se cambiaron las prioridades. Con ello, lo que vamos a plantear en términos de este acercamiento al conocimiento de los términos, la semántica gramatical, es definir qué es un pensamiento crítico y qué es un pensador crítico. Desde la óptica de la teoría, el pensamiento crítico nos permite entender que hay muchas ideas para tratar de definir el pensamiento crítico per se. Pero en resumen, la idea central es decir que el pensamiento crítico es una habilidad que generamos de analizar hechos, de generar y organizar ideas, de buscar defender, por ejemplo, las opiniones, hacemos marcos comparativos, hacemos inferencias, evaluamos argumentos y resolvemos problemas. Este tipo de pensamiento va a tener una característica fundamental y es que nos va a permitir poder manejar y dominar ideas. Y una de sus principales funciones es la de revisar ideas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende. Algo que yo lo aprendí en la universidad pedagógica. Pero para ello, debo de entender que la universidad contribuyó a desarrollar mi formación pedagógica y me permitió transformarme o asimilarme como un pensamiento crítico, como un pensador crítico. Y es que el pensador crítico se va a entender como este ser biopsicosocial que es capaz de pensar por sí mismo. Es una persona que de alguna manera se vuelve inquisitiva, trata de estar siempre bien informado, de tener una capacidad de raciocinio confiable, es una persona de mente abierta. Pero sobre todo hay una parte también que tiene que ver con la concreción de los valores desde la axiología. Nos tenemos que transformar en seres honestos, en reconocer nuestros prejuicios, ser prudentes al emitir juicios. Tenemos que estar dispuestos a reconsiderar ideas si es que estamos equivocados, a corregir opiniones, y tenemos que estar siempre bien preocupados, sobre todo las y los docentes, por estar bien informados y saber seleccionar o escogitar nuestras fuentes de información. Por lo tanto, es importante que aprendamos a desarrollar flexibilidad para considerar otras alternativas y otras opiniones diferentes a las nuestras. En virtud de ello, maestro Carlitos, yo quiero aprovechar de la confianza, del cariño y de la estima que yo le tengo, pues de alguna manera nosotros congeniamos mucho en el devenir de las interrelaciones sociales, y me gustaría preguntarle, maestro Carlitos,
cuál tanque, si yo tengo 4 tanques y abro la llave del agua y empieza a fluir el agua, ¿cuál cree usted que va a ser el tanque que se llene primero? El cuarto. El cuarto. ¿Qué es lo que le va a permitir al maestro llegar a esa respuesta? En primer lugar, pensar. Es que el pensamiento nos hace valorar las alternativas que tenemos. Por cuestiones de tiempo, voy a presentar la respuesta y veamos, efectivamente, maestro Carlitos, ¿qué le hizo pensar que el 4 era la respuesta? Por cómo están unidos cada uno de los tanques. Efectivamente, si se percatan, la posición de los tanques hace pensar que la fluidez del agua va a tardarse o va a aumentar si la posición de la unión de los tanques está arriba o está abajo. Estamos haciendo pensamiento crítico. Continuemos. En virtud de ello, lo importante acá es que logremos desarrollar un pensamiento. Maestro Carlitos, la pregunta con 4 tanques está fácil, pero ¿qué pasa si le complicamos un poco el panorama a las y los amigos que nos están sintonizando a través de esta conferencia y nos responden ellos a través del chat cuál creen que es la respuesta de cuál se llenará primero, del tanque 0 al tanque 11? Y luego, pues obviamente me comparte usted la respuesta que usted considere que es. Así es que voy a invitar a todas y a todos a que seamos activos y proactivos. Estamos formando docentes. A veces le pedimos a nuestros estudiantes que participen y nos enojamos porque no participen. Y ahora que usted está en este proceso formativo como docente, pues sería importante también que usted nos ayude participando para que también se le reproduzca la participación en el aula. Maestro Carlitos, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta que vamos a encontrar si llenamos 11 tanques al mismo tiempo? ¿Cuál se llenará primero? Bueno, con base a lo que habíamos estipulado anteriormente, por la forma en que está la tubería, sería el 7. Vamos a ver, y los demás, ¿qué dicen, Carlitos? Los amigos en el chat, ¿estamos obteniendo respuesta? Porque yo no los estoy viendo en este momento. Sí, entonces, unos dicen el 7, el 2, el 8, el 11. Hay variedad entonces. Hay variedad. Fíjense qué interesante. Yo creo que lo más importante es que esto nos genera nuevamente procesos de pensamiento, procesos de análisis y procesos de reflexión. Y para mí era muy interesante clarificar ideas y decirles, muchachos, seguimos teniendo como premisa fundamental la metodología antes que la tecnología. La primer computadora que nos ayuda a reflexionar, a pensar y a analizar las problemáticas sociales que vivimos en un país tan bonito, pero a veces tan complicado como lo es El Salvador, es nuestro cerebro. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta, ¿cuál fue? La 7. Un aplauso para todos aquellos que dieron como respuesta la número 7. Si se fijan, fue precisamente el orden en el que están posicionados los vínculos de enlace con cada uno de los tanques receptores de agua los que nos llevan a esto. Ahora, continuemos, porque pensar reflexivamente es todo un proceso. Si yo le preguntara a maestra Ruth, ¿sí se encuentra con nosotros, maestra Ruth? Sí, aquí estoy. A ver, le voy a hacer una pregunta inquisidora. Tengo 4 vasos, uno tiene una tijera, uno tiene un clip, el 3 tiene un borrador y el 4 tiene un patito, de estos de hule que utilizamos cuando los niños se bañan en la bañera, ¿no? Para usted, ¿cuál es el vaso que tiene más agua, maestra Ruth? ¿El del borrador? El del borrador. Maestro Carlitos, ¿qué será que nuestros amigos en el chat nos puedes también compartir la respuesta? Sí, están diciendo el 2 y yo comparto esa idea igual. A ver. Bueno, todos casi dicen el 2. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que cuando nosotros vemos los artículos, los objetos o los artilugios que están adentro de los vasos, lo que vamos a hacer es regresar a ese proceso de análisis y de reflexión. Y llegamos a la conclusión que efectivamente era el 2 la respuesta correcta. Otro fuerte aplauso, estimúlense ustedes, así es que también dense un fuerte aplauso. Para mí. No, lo que pasa es que tenía una lógica de ser porque a la larga lo que ocupa menor densidad en términos de la materia, la forma más práctica de poder llegar a la respuesta es si sacamos los objetos del vaso,
veamos cuál es el vaso que queda con más agua. Pues ahí efectivamente vamos a encontrar que el clip, debido a que es la densidad material más pequeña, no va a desperdiciar, no va a utilizar tanto espacio en el interior del vaso, por lo que queda precisamente la materia más pequeña con más agua. Así es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, aquí es importante que entendamos algo, y esto sí es algo que me gustaría que lo pudiésemos definir en esta sesión, y es que el papel que debemos de asumir como educadores debe ser más de mediador, debe de ser más de indagador que de un mero transmisor de conocimientos. Para ello, yo creo que es importante que si vamos a generar contextos de análisis y reflexión utilizando metodologías como la resolución de problemas, como por ejemplo el trabajo cooperativo, esta manera de trabajar sobre la base de proyectos, retomando las realidades sociales de cada estudiante como el escenario idóneo, nos va a permitir no solamente el tener alumnos más acuciosos, sino que nos permite promover un ambiente donde las y los estudiantes descubren y exploran la base de sus propias creencias, logran expresarse libremente sus sentimientos, buscan comunicar sus opiniones, ven reforzadas sus preguntas cuando consideran que muchos de sus compañeros piensan igual que ellos. Es importante que como docentes que somos constructores de ciencia, busquemos a partir del pensamiento reflexivo fomentar un diálogo entre estudiante y estudiante. Tenemos que desempeñar una labor docente que nos permita que nuestros estudiantes y nosotros mostremos un sano interés, una sana curiosidad por un intercambio de ideas que se dan entre los grupos de trabajo. Por lo tanto, es importante orientar el diálogo de las y los estudiantes. Otros elementos que vienen a configurar un poco la vivencia del pensamiento crítico, de las acciones reflexivas, es evitar manipular la opinión de los estudiantes. Una de las cosas que hoy las puedo ver con más claridad en términos de la interacción social en El Salvador es una sociedad polarizada. O sea, yo tengo la oportunidad a veces de ver los periódicos y encuentro periódicos que dicen una cosa, periódicos que dicen otra. Me ha tocado, por ejemplo, cuando veo estos programas de entrevista, de repente, unos están en contra, otros están a favor. Y yo creo que a veces la ausencia del pensamiento reflexivo detrás de las personas que viven en estas pugnas constantes es lo que no nos permite llegar a un diálogo o elevar el diálogo a niveles profundos que nos permiten, por ejemplo, que las personas desechen o crean que existen respuestas absolutas para todo. Yo creo que no. Y les voy a poner, por ejemplo, mi concepción. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando me tocó vivir en El Salvador, yo no podía, o sea, no comía mucho picante, no, realmente no lo comía, porque ¿para qué me voy a engañar? No comía mucho picante. Pero la interacción en una sociedad mexicana en donde las pautas de conducta, las costumbres, las manifestaciones culturales hacen de que los niños desde pequeños en los caramelos consuman picante, por ejemplo, un dulce de tamarindo con picante y vaya que pican. Entonces uno empieza a cuestionarse y dice, pues sí, no hay una realidad absoluta. Antes no comía picante y hoy, con estos años que tengo ya viviendo en México, ya desarrollé un paladar que así no como picante, siento que algo le falta a la comida. Otra de las cosas que también es interesante generar análisis es hacerle ver a los conglomerados estudiantiles que la incertidumbre llega a ser una fuente de conocimiento. Voy a poner mi ejemplo en particular. Yo no podía editar videos. Antes de la pandemia, yo no podía editar videos. Hoy, gracias a la pandemia y a la necesidad que tuve de reinventarme, me di cuenta que habían software, que habían muchas herramientas tecnológicas de la literacia informática para poder trabajar la edición de videos. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta que el llevar mi pensamiento a un nivel
de análisis crítico y de análisis reflexivo me permitió despertar en mí competencias que ni yo mismo que sabía que tenía. De tal forma que ahora puedo editar videos, conozco de herramientas, y si en algún trabajo me piden que yo edite video, con gusto. Es una alternativa más del conglomerado de competencias que tengo como docente, y eso me evita caer en una resiliencia educativa. ¿Y qué es una resiliencia educativa? Perdón, en una obsolescencia educativa. ¿Y qué es una obsolescencia educativa? Es cuando el docente, debido a la incapacidad por operacionalizar tecnologías, por no saber aplicar metodologías, va a llegar un momento en el que el mismo sistema educativo lo va a ir dejando atrás. ¿Por qué? Porque la educación nos está obligando a no parar el aprendizaje. Hoy los estudiantes son más críticos, tienen más acceso a información. Yo no sé, maestro Carlitos, si usted se recuerda, pero cuando lo visitábamos nosotros ahí en la biblioteca hace muchos años atrás y muchas libras menos, yo no sé si usted se acuerda, pero nosotros utilizábamos los ficheros. O sea, ni siquiera teníamos la computadora para a veces buscar los libros. Empezamos con los ficheros y ahora ya hay sistemas a nivel bibliotecario que nos permiten el poder acceder a fuentes informáticas, a fuentes bibliográficas mucho más rápido, ¿no? Entonces, esto nos está dinamizando. Yo quisiera, de una manera muy académica, recomendarles que para poder fomentar el pensamiento crítico, esta concepción neurológica de la lateralidad cognitiva, les invito a que lean a este psicólogo maltés, a Edward Di Bono. Yo tuve la oportunidad algunos años de estar en una conferencia de él en Estados Unidos, y él hablaba mucho sobre el acuñar una expresión que se llama el pensamiento lateral. Y Edward Di Bono hacía alusión a que un proceso diferente al pensamiento normal, lineal o directo al que estamos acostumbrados, de alguna forma no nos permite mejorar en términos del pensamiento crítico, del razonamiento progresivo. Por lo tanto, nosotros, si empezamos a buscar potenciar el pensamiento lateral, deberemos deliberadamente de abandonar este proceso mecánico de seguir creyendo en que solamente hay una forma de hacer las cosas. Nos va a obligar a que dejemos a un lado ciertas inhibiciones, y gracias a esto podemos resolver problemas que se nos presentan de maneras diferentes. Hoy, uno de mis hobbies, por ejemplo, es el manejo de drones. Me encanta mucho manejar drones, me encanta mucho la fotografía aérea, y cuando puedo lo hago, y en virtud de ello, hoy desarrollé capacidades motrices como parte de estas competencias que debemos de manejar, como lo planteaba Deleuze, ¿no? En términos de la educación, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Hoy ni yo mismo sabía que podía tener buena habilidad para manejar drones. Ahí tengo mi dron, trato de utilizarlo de vez en cuando y de cuando en vez, pero consciente de que estoy tratando de buscar mejores ángulos para tomar una fotografía. Por ejemplo, ¿cómo le puedo tomar una fotografía a tantas estatuas bonitas que hay acá en Guadalajara, Jalisco? Y a partir de eso uno va desarrollando competencias, y yo quisiera, en virtud de esas competencias, decirles qué es lo que está implicando el pensamiento crítico. Miren, yo lo vivo cuando con mis estudiantes, por ejemplo, trabajo algunas herramientas que yo creo en términos de la gamificación educativa, esta noción teórica de trabajo de Nick Peeling, creada ya por el 2002, con este juego Among Us. No sé si algunos lo han jugado, ¿no? Y si lo han jugado, que nos comenten en el chat qué les ha parecido este juego tan interesante, porque yo creo que esta es una forma en la que nosotros generamos pensamiento crítico. Con este juego yo, por ejemplo, profundizo en los datos para comprender el significado, analizo quién es el culpable. Para los que lo han jugado saben de que alguien es el asesino, ¿no? Entonces hay que identificar quién es. Esto me lleva al segundo punto. Enfoco los hechos o situaciones desde varios ángulos. Desconfío de todos. Empiezo a poner en práctica los ejercicios de reflexión. En tercer plano, llevo a cabo un proceso de decisiones racionales basado en valores esenciales. El cuarto plano me permite evitar dejarme llevar por mis prejuicios. A veces quien menos creo que es el culpable termina siendo el culpable. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por emociones irracionales. Y por último,
lo importante que es, a través del pensamiento crítico y de las actitudes reflexivas, elegir con autonomía y responsabilidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué preguntas puedo yo promover con el pensamiento crítico? Preguntas de clarificación, no voy a adentrarme mucho en cada una de ellas, prefiero que a través del video que quede de esta intervención de su servidor, usted tenga la oportunidad de poder ver este video cuantas veces sean necesarias. Hay preguntas también de exploración, hay preguntas para fundamentar una investigación y hay preguntas de implicaciones y consecuencias que las podemos poner en práctica cuando estamos desarrollando las interacciones educativas con las y los estudiantes. La imagen que ven ahí es de el edificio en donde yo hice mis últimos estudios en la Universidad Pedagógica. Estaba ahí el aula, las aulas en donde recibíamos clases los estudiantes de maestría. Así es que es pero muy bonito el ver y el volver a recordar. Fue la licenciada Rebeca. Continúo. Preguntas para fomentar el pensamiento crítico son las preguntas acerca de puntos de vista, preguntas sobre perspectivas que tienen los estudiantes a partir de controles de lectura, sobre procesos de discusión, de análisis y reflexión en un panel forum, por ejemplo, preguntas sobre otras preguntas. Esta es una cuestión que tiene que ver mucho con el método socrático, ¿no? La dialéctica socrática, si mal no me equivoco, ¿no? Replantearme de preguntas sobre preguntas. Está el tema de las preguntas metacognitivas, que vuelvo a insistir, nos sirven para tratar de trabajar alrededor de la autorregulación del aprendizaje. A mí me gustaría, maestra Ruth, ¿se encuentra con nosotros? Sí, acá estoy. Ok, le quiero pedir un favor, quiero que me ayude a resolver este desafío matemático. No voy a trabajar con cifras, pero voy a tratar como desafío de fomentar con usted el pensamiento matemático. Le pido a las y los amigos que se encuentren conectados que me ayuden a resolver este problema. Pensamiento crítico. Maestra, tengo en el primer cuadro, vale 28 el primer cuadro, tiene 4 cuadritos blancos. La totalidad de los 4 cuadritos blancos vale 28. ¿Cuánto vale cada cuadrito? 7. Ok, ¿por qué? Porque si yo multiplico 7 por ¿cuánto? Por 4. Entonces es 28. Perfecto. Ojo, amigos y amigas, ya sabemos que el cuadrito blanco vale 7. Vámonos al segundo. El segundo vale 30. Tengo 2 cuadritos blancos y 2 cuadritos negros. Maestra Ruth, ¿cuánto valen los cuadritos negros? Ojo, 15. Si yo sé 15. Hagamos el ejercicio. 7 y 7. 14. Ok. Si yo a 14 le resto 30, ¿cuánto me queda? 16. Ok, por lo tanto, si tengo 2 cuadritos negros, ¿cuánto va a valer cada uno de los cuadritos? 8. Exacto. 16. Exacto. Porque ya no es 15, era 8. ¿Por qué? Porque si yo sumo 8 más 8, 16. 7 más 7, 14. 14 más 16 nos da un total de 30. Exacto. Fíjense, razonamiento con puros colores y puros números. Estoy generando el desafío del pensamiento matemático. Maestra Ruth, aquí es donde la cosa se complica, ¿eh? Aquí es donde las cosas empiezan a agarrar color de hormiga. Ya sabemos entonces, el cuadro blanco vale 7, el cuadro negro vale 8. Sí. ¿De acuerdo? Ojo, tengo un cuadro que vale 20. Entonces, maestra, 7 más 8 es 15. Perfecto. Por lo tanto, tengo un cuadro azul y un cuadro rojo. Solo hay valores enteros. Aquí ocurre algo. O el azul vale 3 o vale 2, o el rojo vale 3 o vale 2. ¿Sí o no? Ok, sí. Perfecto. Entonces, ya sé que tengo que jugar con valores. Entonces, hagamos el ejercicio con el siguiente cuadro, porque todavía no he determinado cuánto vale el azul y cuánto vale el rojo. Maestra Ruth, tengo el cuarto cuadrito que vale 8, perdón, 16. Entonces, el cuadrito negro dijimos que valía 8, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto vale el cuadrito rojo y cada cuadrito azul? Ese es el que no hemos determinado si vale 2 o vale 3 cada uno. Exacto. Ok, entonces tendría que valer, quiero ver,
8. El total tiene que ser 16. Efectivamente, pongámoslo. Si, Ok. si el cuadrito rojo valiese 2 o vale 3, Ok. pensemos que si vale 3, los azules valdrían 2, o sea, te digo 8. No, entonces tendría que ser, si vale, el negrito vale 8 y son 2 azules, tendría que valer 3 cada uno. Exacto. ¿Y el rojo? El rojo tendría que valer 2. Perfecto. Entonces, el reto es ¿cuánto vale el último cuadro? 16. El último, ¿Sí? el de abajo. Ah, ya lo quitó. No, ahorita se lo pongo. Ok. Vale 2. Dijimos que el azul vale 3. Sí, 3, 6, 9. 11 sería, ¿no? 11. Veamos si es cierto. Usted está pensando, está reflexionando. Démosle un aplauso a la maestra Ruth, por favor, y las felicitaciones en el chat. Es correcto, maestra, es 11. Ok. Maestra Ruth, ¿se dio cuenta cómo logré, a partir de colores y de figuras, llevarla a un razonamiento matemático? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Es que ese es el reto de nosotros. No son las tecnologías, son las metodologías. Por lo tanto, el pensamiento crítico va a ser una forma de pensar sobre cualquier tema, sobre cualquier contenido, sobre cualquier problema. Es que para pensar tenemos que visualizar la mejora de la calidad del pensamiento. Y yo creo que el pensamiento crítico nos permite conectarnos con 5 pasos fundamentales. Número 1, formulamos problemas y preguntas con claridad, evaluamos la información de la cual surgen los problemas, concluimos buscando soluciones, probándolas, estableciendo criterios y estándares relevantes de evaluación. Buscamos con mente abierta pensar siempre y por último crear. Ahora, maestro Carlitos, me gustaría su apoyo con un ejercicio. Ya la maestra Ruth ya aprobó. Vamos a ver ahora, maestro Carlitos. Si usted nos hace... Sí, dígame. Esa es la actitud, maestro Carlitos. Como siempre en esos procesos de interacción, su alegría nos motiva. Maestro Carlitos, tengo 3 figuras al inicio. No puedo determinar, digamos que son como unos tubitos, llamémoslo, ¿no? Como usted quiere llamarlo en términos de la geometría. La sumatoria de los 3 valen 24. ¿Cuánto vale cada una de estas figuras de color verde o aqua? No sabría decir la tonalidad que perciben su... Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? 24 entre 8. Y si yo multiplico 8 por 3... 24. Exacto. Por lo tanto, la primera figura vale 8. Si yo tengo la primera figura más la segunda figura que tiene... 5 lados, 6 lados, sí, 2, 4, 5 lados, un pentágono, ¿no? ¿Es correcto? Correcto. Entonces, ¿cuánto vale ese pentágono? 17. ¿Por qué? Porque lo que hago es que a 25 le resto el valor de ¿cuánto? De 8. De 8. Y el resultado es 17. ¿De acuerdo? Ok. Correcto. Tenemos ya 2 figuras. Una vale 8 y la otra vale 17. ¿Sí? Sí. Ok. La siguiente figura me dice, a ver, ¿cuánto vale el equivalente del pentágono menos la siguiente figura? Me da un total de 8. ¿Cuánto vale la figura de color azul? 9. Ok, ya tengo 3 valores, ¿no? Sí. 8, 17 y 9. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuánto es la sumatoria de las 3 figuras, maestro Carlitos? 34. Pensamos, reflexionamos, generamos una lógica matemática, maestro Carlitos, y obtenemos los valores. Al sumar 8 más 17 más 9 es correcto. Un fuerte aplauso para el maestro Carlitos. Maestro Carlitos, usted también aprobó, así es que van los 10 ahí en esa libreta de calificaciones. ¿Sí se acuerda cuando nos daban en la escuela, no? La libreta de calificaciones, era un martirio que nos dieran esa libreta, nos pedían que la forráramos, que la lleváramos a firmar a casas. Muchos se han de acordar. A lo mejor los estudiantes que nos acompañan no, pues están muy cipotes, diríamos, en El Salvador. Entonces, pero era parte de las dinámicas evaluativas. Muchas gracias. Yo creo que aquí viene algo que es importante. ¿Qué metodologías utilizamos para promover el pensamiento crítico? Voy a hablar de mi experiencia. Yo utilizo aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, ensayos, aprendizaje basados en proyectos, debates, simulaciones y lectura crítica. Esto me ha permitido retomar lo que un gran maestro de maestros me enseñó, y es a fomentar un pensamiento crítico. El maestro Luis Aparicio a mí me enseñó a aprender a reconocer y analizar.
es decir, generar procesos educativos a partir de la construcción de argumentos sólidos, a determinar la mayor o menor relevancia de los argumentos, a desarrollar la intuición y a establecer conexiones entre ideas, a identificar conexiones, a razonar de los errores cometidos en los razonamientos, a abordar los problemas de manera consistente y sistemática y a tratar de generar reflexiones acerca de la justificación de mis propias creencias. Yo creo que esto es lo que el maestro Luis Aparicio fomentó en mí. Yo quiero comentarles que mi devenir formativo ha abarcado universidades en Israel, en Estados Unidos, y se los estoy contando como un testimonio. Soy un hombre de mucha fe y se los quiero compartir como un testimonio que enriquece el valor del fundador de lo que es la universidad pedagógica. Yo creo que necesitamos inyectarnos un ADN de lo que es y de lo que representa la visión con la que el maestro Aparicio fundó esta institución. Y la verdad es que en este recorrido que he tenido por varias universidades en el planeta Tierra, es el único rector que yo conozco que caminaba en los pasillos y me preguntaba cómo me sentía, qué estaba aprendiendo, cómo me iba con los maestros. Y eso me enseñó a generar una cantidad de competencias profesionales que hoy me permiten ser uno de los pocos. Realmente desconozco si hay otro profesor o profesora salvadoreño trabajando en una de las universidades más importantes de México y de América Latina. No lo sé realmente, pero gracias a lo que aprendí en mi universidad pedagógica, domino en el escenario educativo categorías cognitivas como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, y esto se lo debo en buena parte a lo que aprendí. Y hoy, en este 40 aniversario en el que me permiten las autoridades poder formar parte de esta magna fiesta académica, yo quiero decirle a mi universidad pedagógica muchas gracias. Gracias, porque donde me encuentro ahora, en la Universidad de Guadalajara, en donde tengo la oportunidad de compartir con muchas generaciones de profesionistas de México. De hecho, tengo un estudiante hasta de Austria que está en proceso formativo con nosotros en la Universidad de Guadalajara. Yo le quiero decir a mi universidad pedagógica muchas gracias, porque me toca compartir con ustedes, recordar que fueron en aulas allá en la Avenida España, a la par del Cine Majestic. Yo sé que algunos docentes que tengan la oportunidad de ver esto se van a recordar de esta experiencia, ¿no? De lo que nos representaba estar en estas aulas. Caminábamos a la Vía Fermina, no recuerdo cómo se llamaban las otras, eran otras dos subsecciones, no eran tres, me recuerdo de ese en particular. Estaba muy cerca de la Procuraduría de Derechos Humanos, no sé si todavía estará la Procuraduría por ahí en el centro, y era maravilloso. Yo me disfrutaba mucho caminar por las calles de mi amado El Salvador, hasta que un día las autoridades con buen tino nos llevaron a lo que se conocía anteriormente como la Caribe Motors. A mí me tocó ir a inaugurar estas instalaciones como estudiante y como profesor, porque me tocó desenvolverme también como profesor en la universidad pedagógica. Y acá me quiero detener un ratito para darle las gracias de todo corazón. La grandeza del ser humano está en ser humilde y en ser agradecido. Maestra Moisa, gracias. Gracias por convertirte en un ejemplo para mi formación profesional. Gracias porque desde que estabas en la Universidad de El Salvador, educabas con tanto amor que ojalá que las nuevas generaciones de docentes de la escuela que dirige el licenciado Bonilla aprovechen esa sabiduría que Dios te empoderó. De grata recordación es para mí el haber interactuado con un maestro de maestros, el doctor Humberto Velázquez. Era un hombre que en lo personal aprendí tanto de él en el escenario de los términos de metodologías de la investigación, que hoy, como profesor colaborador de una maestría en la Universidad de Guadalajara, curiosamente en mi país nunca di clases en una maestría, y aquí en México nos tocó empoderarnos. Me recuerdo mucho de lo que el maestro Humberto nos enseñaba, ¿no? El doctor Velázquez, una eminencia. Maestros que marcaron mi vida, la licenciada Etelvina de Palencia, gracias maestra. Un maestro que fue un amor con este servidor, el maestro Marrero. Aprovecho de enviarle un saludo a Julián Marrero, un amigo pues que tuve la oportunidad de compartir con él mucha convivencia, y pues te mando un abrazo, Julián, y pues siempre recordando desde el cielo, en donde estoy seguro que tu padre está marcando
siempre con pasión la enseñanza a tantos angelitos allá en el paraíso, estoy seguro de eso. Quiero mandarle un abrazo fraterno a otra maestra que me marcó mi vida, la doctora Dina del Carmen Gamero, y quiero decirles que me siento contento de haber sido beneficiado con esta interacción que el maestro Aparicio tuvo conmigo, y él me entregó mi primer título de mi primer licenciatura. Quise compartir estos momentos porque estos momentos me hacen a mí el recordar lo importante que es de dónde aprendí a ser crítico y ser reflexivo, y no menos importante a una maestra a la que con todo mi corazón le agradezco mucho, es a la maestra Josefina Hernández de Arauz. No sé si todavía esté viva, pero maestra Josefina, usted confió tanto en mí que hoy le quiero decir que soy un testimonio en vida de lo que usted hizo en mí. Y así como la maestra Moisa, la maestra de Arauz, fueron profesoras que marcaron gratamente mi vida. Creo que ya para ir cerrando, para mí es importante que desarrollemos el pensamiento crítico, incluyendo capacidades para razonar en nuestros estudiantes, capacidades para que nuestros estudiantes generen pensamientos lógicos, para que aprendan a juzgar las situaciones adecuadamente y para actuar con bases fundamentadas. Por lo tanto, yo les invito que si quieren intentar fomentar el pensamiento crítico en el aula, intenten fomentar el amor por el conocimiento, fomentando la ayuda en la comprensión, el fomento en la argumentación, transmitir valores fundamentales y a enseñarle a nuestros estudiantes a dejar decidir con autonomía. Y es que cuando yo estoy en el interior de la Universidad de Guadalajara, lo que yo aprendí de ustedes, maestros, a crear, a evaluar, a analizar, a aplicar, a entender, a recordar, me llevó a darle las gracias a otros profesores a los que quiero mucho. Quiero decir que gracias a la Universidad Pedagógica de El Salvador, yo tuve la oportunidad de interactuar y de generar una aproximación muy bonita a una amistad maravillosa con Raúl Rojas Soriano. Yo quiero agradecerle al maestro Raúl Rojas Soriano, un profesor emérito de la Universidad Autónoma de México. Recuerdo que en ese evento estuvo como maestro de ceremonia un gran maestro que no sé si estará todavía en la Universidad Pedagógica, Joaquín Aparicio, un maestro de maestros que fuimos compañeros en la licenciatura, fuimos compañeros, luego coincidimos en otra universidad, gran docente, gran investigador, y pues ojalá que algún día tenga la oportunidad de ver este video, y también te mando un gran abrazo, Joaquín, fraterno, ¿no? Mi agradecimiento a personas como el ingeniero Mario Antonio Ruiz, a Eduardo Sancho, un exfirmante de los acuerdos de paz, al padre por antonomasia de la gramática en El Salvador, al belecérrimo Carlito Sass, y a uno de mis maestros y mentores, el doctor Oscar Picardo, hombre que me dio muchas oportunidades y de quien aprendí mucho en términos de un pensamiento crítico y reflexivo. En conclusión, el abordaje de estos temas a mí me permite concluir que la función principal, no solamente de la educación virtual, sino que de la educación presencial, es no solamente transmitir conocimientos, sino que también necesitamos transmitir en nuestros estudiantes el fomento de una curiosidad, de una capacidad de aprender a aprender y de despertar en nuestros estudiantes una autonomía que les permita alcanzar su máximo potencial. Esto solamente lo vamos a poder lograr desarrollando en ello habilidades de orden superior, como lo es el pensamiento crítico. Y yo creo que una de las maestras que a mí personalmente me ayudó mucho en mi proceso de maestría, que le quiero decir, porque no sé si todavía está trabajando en la universidad, a usted, maestra Rebeca de Caprile, que fue una docente, fue una coordinadora que me ayudó a ser más pertinente en mi trabajo metodológico. Usted fue la persona que confió en mí para empezar a dar mis pininos como asesor de tesis en maestría. Y ahí es donde aparecen docentes que yo los tuve como estudiantes, que hoy se volvió un hermano. Le quiero mandar un fuerte abrazo a un hermano de corazón, al que quiero mucho, a Steven Beltrán. Es un maestro que en lo personal tiene una gran capacidad. Si está todavía trabajando en la Universidad Pedagógica, exploten el conocimiento estudiantes de este profesor. Realmente es de los profesores que nos ayuda a plantearnos preguntas pertinentes en el aprendizaje, docentes que trabajan con metodología. Así es que hasta donde se encuentre, mi hermano, un fuerte abrazo.
Y les invito a que nos empoderemos de una reflexión, de un razonamiento, de una metacognición y de una argumentación derivada de la capacidad crítica y reflexiva. Mis estimados, no tengo más que decir. Universidad Pedagógica, feliz cumpleaños, feliz 40 aniversario. Qué grato poder llegar a una etapa tan bonita de mi vida en la que me encuentro festejando. Soy parte de esta historia de una universidad que se encarga, gracias a la visión del maestro Luis Aparicio, a quien, insisto, le guardo un amor pedagógico y profesional inmenso, y pues no puedo dejar de sentirme emocionado por esta interacción. Les comparto mis datos de contacto por si en algún momento recuérdense que necesitan que interactuemos, que compartamos alguna especie de webinar, alguna actividad virtual, o pues si algún día vienen aquí a Guadalajara y quieren venir a compartir sus experiencias, pues bienvenidos. Así es que yo estaré muy contento de poder recibirlos en mi universidad, en la Universidad de Guadalajara. Y yo quisiera nada más cerrar diciéndoles, queridos colegas académicos, jóvenes estudiantes, directivos de la Universidad Pedagógica de El Salvador, comunidad educativa en general, yo quiero decirles que no importa el tamaño de tus problemas en las realidades profesionales educativas. Recuerda, amigo docente, que no hay problema que no puedas solventar si no es caminando de la mano de Cristo nuestro Señor. Por eso es que yo me despido con una lectura bíblica desde mis principios católicos, pero muy respetuosos de todas las religiones, que dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Un fuerte abrazo, mi abrazo con sabor a tequila, con música de mariachi, y pues deseando al mejor estilo de Star Wars que la fuerza les acompañe. Mis estimados, qué maravilloso placer compartir con ustedes, y pues quedo completamente a sus órdenes. Un fuerte abrazo para mis ex colegas, a mis ex compañeros de trabajo, y pues si hay preguntas, pues aquí estamos para formularlas. Que Dios me los bendiga en abundancia. Bendiciones. Gracias, Herbert. Gracias por tu conferencia tan bella, tan real. No tengo palabras con que agradecerte. Esta conferencia ha sido estupenda. Yo creo que soy yo el que te agradece, maestra. Te quiero mucho, quiero hacerlo públicamente. La maestra Julia Moisa también heredó de toda esa inteligencia y sabiduría a otra gran maestra, que fue mi maestra en evaluación institucional, Vilma Molina Moisa, una maestra que definitivamente también marca mi vida. La grandeza de los seres humanos está en la humildad, compañeros y compañeras. Insisto, no se trata de los títulos académicos que tengas, sino de cuánto te revistes de humildad para hacer lo que mejor sabes hacer: enseñar y aprender. Así es que un fuerte abrazo. ¡Hey! Veo a un gran maestro, maestro Mario Abel Segura. Un fuerte abrazo, maestro. Ya no lo conocía, cara. Es que les digo, no, si es que cuando nos conocimos estábamos como con unas libritas menos, pero no, ya nos fuimos creciendo, y no le estoy diciendo gordo a nadie, pero la verdad que hemos crecido, y seguir viéndolos a ustedes me llena de mucha nostalgia, y ojalá que un día tenga la oportunidad de regresar a El Salvador. Y Moisa, que este video quede como evidencia que en lo que la universidad me necesite, que en lo que la universidad me requiera, soy el primero en anotarse para, de manera desinteresada, colaborar con la formación de una universidad que me dio tanto a mí. Bendiciones nuevamente. Pues gracias, Herbert, y no te olvides que yo te voy a conectar para las clases espejo. Excelente, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente una excelente ponencia, tanto en lo académico como todo ese amor que usted tiene por la universidad. Muchísimas gracias. En nombre de todas esas personas que mencionó, que algunos todavía forman parte de la universidad y otros pues lamentablemente ya no están, pero sus familias estoy segura de que van a agradecer todo ese cariño y todo ese amor que todavía les guarda. Vamos a proceder en este momento al segmento de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, puede hacerlo en este momento. Como les dije antes, pueden hacerlo a través del chat o también presionando el icono de la mano levantada, y les concederemos la palabra. Como decía Dal Ramones, pregúntame. Así es que adelante, caminante. Bueno, les invito a que aprovechen los conocimientos de nuestro ponente de hoy, que sin duda ha sido una ponencia fuera de serie, muy interesante, sí, muy dinámica, y que nos ha transmitido toda esa energía y todo ese positivismo que debemos tener. Ha levantado la mano Tito Enrique Santos. Puedes abrir tu micrófono y realizar tu consulta.
Bueno, tal vez no es una consulta, simplemente darle las gracias en nombre de del grupo que somos de la licenciatura en Ciencias Sociales, que estamos bajo la dirección de la licenciada Moisa y también el licenciado Cristian, que siempre están aportándonos y buen reconocimiento que le da. Y créanme que, bueno, yo también viví en Guadalajara, muy bello Guadalajara, saludos. Maravilloso. Y pues aquí seguimos y esperamos que un día ser pedagógicos bajo la dirección de la Universidad Pedagógica y buenos maestros que tenemos. Gracias. Ese No, es mi al contrario. comentario. Gracias a ti, Tito. Bendiciones. Muchas gracias. Seguimos con Emperatriz Silva. Buenos días, Emperatriz. ¿Puedes abrir tu micrófono? Buenos días, doctor, licenciada. Muchísimas gracias por tan excelente ponencia. La verdad es de que los conocimientos son los que nos van a hacer crecer. Licenciada Moisa, es mi maestra, un gusto muy grande. Y saludarle desde mi trabajo, Gracias. porque estoy en un salón de clases con un montón de niños, pero hemos estado pendientes y agradecidos y que Dios les bendiga grandemente. Excelente. Amén. Gracias. Emperatriz y la emperatriz. Ya me acordé. ¿Alguien más que quiera realizar un comentario o una pregunta? Dice mi abuelita que cuando nadie pregunta es porque ocurrieron dos cosas, o porque todo lo que dijiste se entendió, o porque todo lo que dijiste no se te entendió. Yo espero que todo se me haya entendido, pero lo que no, pues aquí estoy para poder compartir con ustedes. Adelante. Claro que sí. Seguimos con Claudia García. Claudia, buenos días. Buenos días, sí, mi nombre es Claudia. Me siento muy orgullosa, la verdad, de lo que es la Universidad Pedagógica y la verdad de grandes personas, grandes docentes que ha formado. Me ha dado mucho gusto escuchar todas sus experiencias, licenciado Herbert. Y qué bonito, pues cuando vayamos a México lo vamos a buscar, ¿verdad? Lo vamos a ir a visitar. Bienvenidos, bienvenidos. Sí, vamos a ir al ratito y me dio mucho gusto. Muchas gracias por todo, compartir con nosotros, ¿verdad? Nuevamente todos lo que fueron sus experiencias en su momento que pudo estar en la Universidad Pedagógica. Y qué bonito, en un futuro pues esperamos que logremos alcanzar todo lo que nos proponemos, ¿verdad? Y llegar muy lejos, como lo ha podido llegar usted, y qué bonito, los felicito mucho y darles las gracias a todos los docentes de lo que es la Universidad Pedagógica, y también yo soy de la licenciatura en Ciencias Sociales y pues a seguir adelante. Qué bonito. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Continuamos con Daisy Alvarado. Buenos días, Daisy. Buenos días, licenciada. Buenos días, doctor. Primeramente, agradecerle por tan excelente ponencia. Todo lo que nos ha dicho en esta mañana, pues de manera personal, me ha animado y pues también me hace reflexionar que elegí a una de las mejores universidades para cursar lo que es mi carrera de la licenciatura en Ciencias Sociales. Sin duda alguna, bueno, ahora es un orgullo ver que grandes profesionales han salido de lo que es la universidad y pues también me motiva a seguir adelante y pues porque todos podemos llegar a un nivel bastante avanzado en la carrera que nosotros llevamos y pues también es un orgullo ver personas como usted que han logrado mucho y pues son como que nuestro referente para seguir luchando por alcanzar grandes cosas. Muchas gracias, Daisy. Hoy soy yo el que les agradece a ustedes la oportunidad de poder estar interactuando con ustedes y quiero darle las gracias hasta el cielo, profesor Luis Aparicio, por esa visión que usted tuvo para fundar esta universidad en los años 80 y por haber tenido esa confianza junto con muchas personalidades, entre los que destacan la maestra Etelvina de Palencia, el licenciado Marrero, que fueron fundadores y que a mí me tocó coincidir con ellos en el aula. Y hoy, les digo, soy producto de ese sueño que ustedes tuvieron en esos años. Así es que hoy me toca reiterar, feliz cumpleaños y gracias por tanto, Universidad Pedagógica. Bueno, continuamos con Candy Marroquín. Buenos días. Como dijo el licenciado, ¿verdad? Cuando no hay preguntas, ¿verdad? Uno dice ¿por qué? Pero yo opino que es porque todos nos hemos quedado muy encantados con su ponencia. Excelente, o sea, muy, 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 muy completo. De verdad que le agradezco mucho de corazón como estudiante de esta universidad. Y me alegra tantísimo ver
los frutos de nuestra universidad, que son unos frutos espectaculares y me anima mucho a continuar con mis estudios. Y qué bonito el amor y la emotividad que usted refleja hacia nuestra casa de estudio y hacia nuestros docentes. Feliz día. Bendiciones, gracias. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, Candy Marroquín, que se acaba de expresar también, dice: excelente conferencia, llena de conocimiento y emotividad, además de agradecimiento hacia nuestros docentes, Dios lo bendiga. Bernal Rossi dice: gracias por brindarnos de su conocimiento. Evelyn García, muchas gracias por la conferencia, excelente. Gabriel Hernández, gracias por querer compartir sus conocimientos, excelente. Claudia María Monterrosa dice: qué lindo el espíritu de éxito que transmite el licenciado, gracias por este momento. Edwin Alexander dice: gracias por el aprendizaje, muchas gracias, gran aprendizaje, muchas gracias. Dani Ramírez, bendiciones, muchas gracias por la excelente ponencia. Lourdes Palacio, muchas felicidades, doctor Oliva, gracias por sus conocimientos compartidos. Stephanie Santos Lucía dice: gracias, licenciado, excelente. Y Stephanie Romero dice: muchas gracias por sus conocimientos y su dinamismo. Fue una gran ponencia, qué placer formar parte de esta universidad. Excelente día a todos. Madeline Orellana, gracias por tan excelente ponencia, bendiciones. Y ahí concluimos. Queremos hacer la entrega. Quiero ver, alguien ha levantado la mano. Luis Antonio Montepeque, adelante. Sí, rapidito. Buenos días. Yo tengo una consulta nada más. Estaba como meditando bastante y tratando de reflexionar en lo que hemos escuchado esta mañana. Y yo he tenido hasta cierto punto la oportunidad de tratar con estudiantes antes de la pandemia y durante y después, ¿no? De esto que ha sido el COVID-19 y la afectación que ha tenido directamente en el área de la educación. Y considero que ha sido bastante complicado tratar de recuperar a aquellos estudiantes brillantes que tuve antes de la pandemia. Okay. Entonces, tal vez mi consulta o tal vez lo que yo quisiera es ver de qué manera nosotros podríamos o cuáles podrían ser nuestras mejores herramientas para poder recuperar o despertar a aquellos estudiantes que durante la pandemia se nos durmieron o se nos apaciguaron un poco. Ok, Luis Antonio, voy a tratar de responderte. Quiero pensar que en este momento estás viendo mi pantalla en este momento, ¿es correcto? No, no se ve. No se ve. Ok, permítame. Ok. Tiene que verse en este momento, ¿de acuerdo? Ahora sí está cargando. Ok, Luis Antonio, te dejo para que hagas una captura de pantalla o le tomes fotos a mis datos de contacto. Para quienes me escriban, voy a regalarles un libro que se llama El Refuerzo Educativo. En ese libro creo que vas a encontrar muchas nociones que te puedan dar más luz al devenir de tu desempeño práctico para mejorar rendimiento académico, cómo mejorar la atención de tus estudiantes, para darte una respuesta con herramientas, no darte un análisis que se quede en retórica o en prosodia barata, sino te voy a regalar ese libro para quienes me escriban hoy, me digan: oiga, profe, o me manda un mensajito ahí al WhatsApp y yo le facilito el libro sin problemas. Entonces, una forma de responderte es: te quiero compartir este material didáctico para que tú tengas herramientas para poder retomar de nuevo la eficiencia y eficacia educativa que en tiempos de COVID perdimos y que a la fecha seguimos pagando las consecuencias. Ok, muchas gracias, en serio. Yo voy a estar pendiente ahí. El día de ahora voy a mandarle un mensaje quizás por el WhatsApp. Sí, WhatsApp, es más práctico. Ok, y muchas gracias, excelente ponencia, ¿verdad? Ha estado demasiado interesante y a seguir adelante, ¿verdad? Preparándonos para ser los profesionales, ¿verdad? Que nosotros deseamos y que la sociedad necesita. Amén, como debe de ser. Un gusto enorme.